Las marcas tienen que lidiar con sus acciones presentes y probablemente sus pecados pasados. Porque al final del día, acuérdate que la publicidad es muy intrusiva. En la crítica social a la comunicación hay un porcentaje muy alto de cinismo. Dedicarnos a la comunicación lo hace cada día más excitante, porque hasta cuidarte es excitante, hasta cuidar qué es lo que dices. Pero normalmente comunicación, la estrategia de comunicación sigue a la estrategia legal. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Merca 2.0. Yo soy Álvaro Rattinger. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por suscribirse, gracias por compartir este canal. Al final del día es para ustedes. Muy contentos el día de hoy porque tenemos a Mauricio Carrande, que es, él dirige las suertes de Llorente y Cuenca en México, que es una agencia que tiene una huella internacional, muy prestigiosa, muy reconocida, con estrategias sumamente relevantes, pero además con una trayectoria en comunicación de muchísimos años. De 2005 al 2021 estuvo al frente de diferentes unidades en Televisa. También lanzó su propia agencia con una metodología semiótica muy particular que ahorita nos platicará. Es una persona que me parece que conoce muy bien lo que es la comunicación, cómo se hace y cómo se construye una marca a través de la comunicación. Entonces, tenerte aquí, Mauricio, pues yo estoy feliz. No, además, muchísimas gracias. Es algo ganador porque eres un gran amigo. No, muchísimas gracias por la invitación. Y pues eso, yo creo que lo primero es que esta sea una charla de amigos, una charla de cuates y sobre todo creo que apasionados de la comunicación. Creo que si algo nos ha hecho coincidir en el camino es eso, ¿no? Que nos encanta lo que hacemos, nos encanta nuestra profesión. Afortunadamente hemos vivido bien de ella, entonces pues nada, está delicioso estar aquí. Muchas gracias. Oye, ¿cómo acabaste tú en comunicación? Mi llegada a la comunicación fue la fotografía y una pésima estrategia de orientación vocacional. No, a ver, la historia rápida es que yo toda mi vida dije que iba a ser veterinario, estudiar EA2, desperdicié ese año de mi vida desde la preparatoria, entré a estudiar a la carrera de veterinaria en la UNAM y a los 4 meses decidí que eso no era para mí y entré en una crisis brutal. Lo único otro en donde me sentía más o menos habilidoso y que me gustaba mucho era la fotografía. Entonces dije, bueno, pues si no es por ahí, es por la foto, vamos a encontrar algo que tenga relación, y fue que entré a estudiar comunicación. Esa es un poco la historia rápida de cómo llego a la comunicación. Ahora, también es verdad que vengo de una familia de mucho comunicólogo, de mucho comunicador. Posiblemente al principio era este rollo medio resistente de la adolescencia, de no seguir los pasos familiares, pero pues al final del día es donde creces, es donde encuentras pues un código que es conocido, ¿no? Entonces, y en el momento en que entré a la comunicación, pues ya, ahí me seguí feliz de la vida, feliz. Los 16 años en Televisa, terminas, tu último puesto fue Chief Marketing Officer de Televisa, una empresa correcto, enorme. Y además, sí. ¿En qué años te lo echaste? No, pues unos años, la verdad es que divertidísimos. Llegué ahí como consultor, y después pues fueron sucediendo cosas. La verdad es que en un equipo increíble, con la confianza de gente súper valiosa, y pues sí, acabé, técnicamente se llamaba Vicepresidencia de Imagen y Publicidad, pero pues básicamente era un CMO para la empresa, ¿no? Entonces fueron años muy divertidos también. Sí, y una época en donde Televisa tenía un peso muy específico en los medios. No que no lo tenga ahorita, pero es un peso diferente, un poder diferente al que tenía en ese momento, 2005, 2008, y después momentos difíciles de transición dentro de Televisa. Entonces te tocó navegar, me parece, una época padrísima. Yo te diría que los últimos años de ese poder, y después una etapa de renovación, de reconstrucción, hasta lo que es hoy, que también sigue siendo una empresa muy relevante también. Sí, total. Y yo creo que hay dos cosas que son importantes de esos años que mencionas. Uno es la transformación digital. O sea, sí me tocó estar en ese momento de
del salto de lo digital. Sí, el lanzamiento de los nuevos sitios, el lanzamiento del portales Empleo Te Empleo. Sí, todos esos lanzamientos emblemáticos de esa época. Pues a mí me tocó llegar cuando era ESMAS, ¿te acuerdas? Sí. Y justo el otro día hablaba con Juan Saldívar, que pues es un tipazo, y además en el camino nos hicimos buenos amigos porque él venía de poner ESMAS y nos tocó toda esa transición a televisa.com y todo lo que eso significaba. Y la verdad es que fue bien interesante porque desde esos años encontrábamos que la lógica del medio masivo y particularmente de la televisión abierta, pues de repente se encontraba con una realidad de lo digital en donde ni los márgenes eran los mismos, ni las audiencias eran las mismas, ni las tarifas eran las mismas, ¿no? Entonces fue un proceso bien interesante, ¿no? A mí me tocó estar en esas primeras juntas donde de repente aparecía un tweet en ese entonces donde justo criticaban algún contenido y entonces nos poníamos súper nerviosos, pero pues luego volteabas y de repente era muy insignificante y después pues en lo que se ha convertido ahora. La verdad que fueron épocas bien interesantes. Y eso te pone en una posición especial, una transición primero con tu propia consultora, con ese sistema semiótico tan interesante, y después liderar una empresa tan relevante en México como es JIC. Pues mira, yo creo que creo que lo que más me gusta de la comunicación y lo apasionado que siempre me he considerado es que soy muy nerd, entonces siempre me ha gustado estudiar mucho. Entonces cuando hablas de la semiótica de repente se pone la gente un poquito nerviosa porque es ahí medio... Y la verdad es que es muy chistoso porque cuando tú te pones a estudiar la comunicación y los fenómenos de comunicación, pues te tienes que regresar a la semiótica socrática, es decir, te tienes que regresar al 400 antes de Cristo para tratar de entender cómo los humanos nos distinguimos unos de los otros, cómo hay ciertos códigos que a pesar de que cambien los medios no cambia la esencia de la comunicación, y pues eso lo vas trasladando a cada paso en el que vas. Entonces cuando mencionabas de la metodología que hicimos en aquel momento que se llamaba la brújula, pues era precisamente eso, tratar de encontrarle una noción de dirección a algo tan ambiguo como la comunicación. Entonces pues una brújula la necesitas cuando está nublado, oscuro y en tormenta. Cuando está el sol a plomo, pues no necesitas la brújula para saber para dónde vas, ¿no? Esa la aplicábamos a las marcas, la aplicamos en su momento para Televisa. Televisa se da cuenta de que ahí tenemos algo que está interesante, nos vamos para allá todos esos años, y pues a la hora de la transición a mí me parecía que el camino de regreso a las agencias, pero de regreso a las bases de la comunicación y lo básico para armar una estrategia y después derivarla pues, en una estrategia de PR, en una estrategia de comunicación, en una estrategia de mercadotecnia. Una vez más tienes que regresar al básico de la comunicación, que es el propósito, que es ese sueño de algo que se convierte en una idea, que se convierte en una empresa, ¿no? ¿Se ha hecho más difícil, Mauricio, la comunicación en los últimos 5 años? ¿Tienes que tener más cuidado en lo que comunicas? Yo creo que se amplifica de una manera más inmediata y tiene menos controles, con todo lo bueno y lo malo que es eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienes que estar muy pendiente de cómo una conversación puede crecer para lo bueno y para lo malo, con cosas muy simples, con cosas muy simplificadas. Y yo creo que es más complicada en el sentido de que desafortunadamente estamos viviendo un proceso de polarización más acelerado que el anterior. Hicimos un estudio hace unos cuantos meses donde identificamos que la polarización en la comunicación de redes sociales, por lo menos en los mercados en los que analizamos, 13 mercados, sobre todo de Latinoamérica más España y Estados Unidos, pues ha crecido 34%. Entonces, ¿eso de qué te habla? De que si volvemos un poco a esos principios básicos de la comunicación, pues el otro siempre nos ha costado trabajo,
¿no? Si te pones desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Entonces el otro pues es el de la aldea de al lado, o el del país de al lado, o el de la empresa de al lado, o el de la marca contra la que compites, ¿no? Entonces eso hace que se... Entonces si hubiera que definir si está más complicado o más fácil, yo creo que crecen las conversaciones más rápidas y es mucho más fácil caer en polarización cuando tienes esta amplitud de públicos y esta amplitud de participantes haciendo contenido, ¿no? ¿Y qué pasa cuando caes en esta polarización? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Le conviene una marca que de repente se polarice? Yo veo que hay unas marcas que se sienten cómodas siendo disruptoras y disidentes, pero tengo la sensación, Mauricio, de que no todas las marcas cabrían en esta definición de transgresores. Mira, siempre llama la atención lo nuevo y si es vaciado, y tú que estás en comunicación siempre es muy simpático llegar a junta tras junta tras junta a decir, ahora sí queremos una estrategia que se salga de la caja y pensar disruptivamente, y todas las juntas son así, todas en todos lados del mundo, ¿no? Entonces sí tienes que darle ese puntito. Si pensamos en si la buena o la mala publicidad no importa, y si la buena o la mala comunicación o la mala conversación también abona a las marcas, yo siempre he sido de la idea de que es mejor hablar de los atributos positivos que de los atributos negativos, y que siempre es hablar más de tus ventajas competitivas y no en comparación con el otro, ¿no? Entonces, yo siempre he tendido a la parte de lo que sí mueve las emociones hacia una compra de un producto, lo que mueve las emociones hacia la reputación de una marca, desde el punto de vista de lo que contribuye positivamente. Pero las marcas hoy en día se les lleva de algún estándar también histórico. No es solo lo que estás haciendo hoy, es lo que hiciste hace 10 años o hace 12 años. Entonces, las marcas tienen que lidiar con sus acciones presentes y probablemente sus pecados pasados, de algún modo. Eso genera una capa de complicación. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se le llama? Yo creo que hay que tener muy claro cuál es digamos, ese proceso narrativo, y eso, una vez más, regresándote a la Grecia, sí, a la Grecia antigua. El camino narrativo empieza con el contrato, sigue con la prueba calificadora, sigue con la prueba decisiva y termina en la glorificación. Para poner. Entonces, ¿qué pasa? Que independientemente de dónde llegues al punto de la historia, los humanos tendemos a regresar al origen. Y entonces por eso tienes que pagar los platos de hace 13 años o pagar los platos del origen. Pero de la misma manera, cuando tienes el control de tu narrativa y lo amarras bien, pues tienes una posibilidad enorme de hacer comunicación. ¿Y qué es lo que llama la atención en ese sentido? Es mucho más interesante la historia del underdog. Entonces, por eso las historias del que empezó su negocio en el garage de sus papás es mucho mejor al que heredó $1 millón y entonces con eso tuvo que empezar a hacer su negocio. ¿Por qué? Porque la gente se regresa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando en tu comunicación dices, yo tengo el mejor producto por A y B, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, pues, ¿y cuál es lo que le acredita a Álvaro para decir que ese es... que es la historia? Ah, no, pues es que empezó desde abajo porque tal. Ah, bueno, o la historia de su familia. Entonces la gente hace ese camino de regreso. La respuesta a tu pregunta es, nunca nos vamos a poder librar de las historias de las marcas, de las historias personales, de las historias de nada. Es decir, yo me siento aquí contigo y lo primero es ir al antecedente. Claro. ¿No? Sí, tengo que empezar por claro, entenderte. tienes que empezar, exacto. Y tienes que empezar por cuál es el origen de esa historia. ¿Y cuál es tu autoridad para hablar de estos temas? Uh-huh. Si no estableces eso, pues ¿qué autoridad tiene Mauricio de decir que una marca está en un problema o no, si tiene un reto de comunicación? Pues después de escuchar tu trayectoria y todo, se entiende, los que nos están escuchando entienden. Sí, ya por lo menos ha estado ahí, ¿no? Sí, en algunos escenarios. Algo deben saber, sí, pues ¿no? algo de haber escuchado o entendido. Ahora, el problema que yo veo, el reto que yo veo, Mauricio, es cómo manejas que la opinión o el reto a la historia de cada marca, cada persona, para ser franco,
cambia en el tiempo. El juicio que tú le harías a Checo Pérez hoy es muy diferente al que le harías hace 10 años. ¿Sí? La realidad histórica en la que vive lo pone en una posición de mayor exigencia. Para el caso también para el Red Bull podría ser. Sí. Y regresarte en la historia también cambia con respecto al día de hoy. Nos definen más nuestro contexto que nuestra capacidad. Sí, y ahí es donde la historia y la comunicación juegan un tema relevante. Y creo que el caso de Checo es interesante, y además pues me tocas un tema que me gusta, y que además donde tengo varios amigos en donde las discusiones son muy aguerridas y muy apasionadas también. Pero a ver, y llega el punto donde dices, claro, es que Checo está ahí porque lo apoya la lana de X o Y. Sí, pero tuvo que llegar ahí, o sea, tuvo que llegar al apoyo de la lana de X o Y a partir de una historia. Y cuando tú te vas a la historia de Checo, pues sí es una historia también muy complicada y muy sufrida. O sea, el chavo a los 14 años se fue a vivir a Inglaterra y a trabajar de mecánico a los 14 años. Tú piensa en tu hijo de 14 años... Si es bueno, lo dejas ir, no lo dejas ir, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que haya hecho la carrera que tiene, se nos olvida que ganó una carrera con Force India, se nos olvida que estaba clasificado como el mejor cuidador de llantas de todo el serial. Y hay ese momento muy bien ejemplificado en el capítulo penúltimo de la segunda temporada de Drive to Survive, donde finalmente Horner le habla y le dice, a ver, tú eres la mejor persona para ayudar a un futuro campeón del mundo a hacerlo. Y se nos olvida, ahorita está muy fácil decir que va en octavo lugar, pero pues la verdad es que es el piloto mexicano con mejor trayectoria de la historia. Puede no estar en el segundo lugar como el año pasado, puede no estar teniendo los tiempos que tiene su compañero en teoría con el mismo coche, pero la historia ahí está, ¿no? Y es importante rescatarla. Y mira, y las historias personales, porque se convierten en marca tanto de artistas como de deportistas, normalmente te encuentras unas historias tremendas. Tú que te gusta el tenis, la historia de André Agassi es brutal. Muy complicada. Es una historia muy complicada. Sí. El libro empieza diciendo, odio el tenis. Y odia el tenis por todo el antecedente de su infancia alrededor del deporte hasta que logra lo que logra, ¿no? Y luego se encuentra con Steffi Graf, y Steffi Graf le dice, pues qué buena onda, porque yo también odio el tenis. O sea, ¿dónde están esos orígenes de esas historias, ¿no? Ahora, en términos de comunicación, habría que evaluarlos en el momento, porque piensa en McEnroe, un jugador de tenis tan controversial, se peleaba en la cancha, que lo multaban, que rompía raquetas, etc. Hasta un momento en el tiempo, digamos, probablemente principios de los 2000, se le evaluaba por esos logros. En 2021, 22, no recuerdo, hace un comentario de Serena Williams y cambia la evaluación que hay sobre él y pues prácticamente sufre una suerte de cancelación. Uh-huh. No sé si se reivindica o no después, pero a eso me refiero, estos cambios donde el juicio en el tiempo cambia. El cuándo haces el comentario, cómo lo haces como marca, tiene un peso diferente. ¿Cómo te preparas? Seamos francos, pienso en todas las marcas que conozco. ¿Cómo te preparas para eso? Es un tema bien complicado y cuando lo llevas a las personalidades. A ver, tratemos de dividir dos cosas. Creo que los casos que mencionas son fundamentales y tienen que ver con el contexto, ¿no? Para seguir con el mismo ejemplo, lo mismo le pasó a Djokovic cuando decidió no vacunarse, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues, se pierde el Abierto de Australia y entonces... Y a la gente se le olvida rápido y lo etiqueta de una forma y se le olvida todo el antecedente de Djokovic, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no sé qué habrá pensado, pero hay que respetar de pronto esas decisiones de
pues no quiero vacunarme, como en su momento le pasó a McEnroe y en su momento le pasó a Agassi también con el tema de Rebel y la campaña de Canon, y el pobre sufría porque se le estaba cayendo el pelo y cómo iba a mantener esa imagen del rebelde si se le caía el pelo, ¿no? Y eso pues era su contexto en ese momento. Ahora, regresando a las marcas, y déjame nada más hacer el puentecito, porque las marcas que se ligan a una personalidad, a un influencer del deporte o de las redes sociales o del mundo del entretenimiento, pues está a expensas de que ese tipo de cosas pasen. Y las historias son numerosísimas. Está el caso de Tiger Woods, está el caso de todos estos que tuvieron algún problema. Entonces, creo que el antídoto, si pudiéramos hablar de un antídoto, es precisamente tener claro el control de la narrativa y sobre todo estar anclado en lo que verdaderamente son los atributos importantes de la empresa, que son los que te ayudan en esos momentos de contextos complicados, regresar a tratar de anclarte a decir, sí, pero nosotros también hemos hecho esto. Ahora, ¿cómo te preparas? Pues la verdad es que yo creo que lo que nosotros hemos hecho es tratar de estar constantemente monitoreando la conversación y saber por dónde debes de moverte. Porque al final del día, acuérdate que la publicidad es muy intrusiva. La publicidad de repente te aparece cuando estás viendo un video, cuando estás viendo un programa, y la verdad es que no le estás pidiendo. Entonces, la manera de hacerlo orgánicamente es estar como muy en contacto con las conversaciones que ya están pasando, y entonces que tú tengas una voz congruente. Si nos vamos al tema que también está de moda del ESG, la sostenibilidad, pues es eso, es cómo no caes en el greenwashing. Hace unos días estábamos compartiendo la mesa en los EFIs, ¿no? Y me acuerdo que uno de los casos que nos tocó en el equipo, el brief empezaba hablando, para no caer en el rainbow washing, vamos a hacer una campaña que se aleje del rainbow washing. Entonces tantas veces nos repitieron la historia del rainbow washing que cuando vimos la ejecución dijimos, eso es rainbow washing. Es en junio, la verdad es que la campaña pues no tenía como mucho anclaje en el core business del negocio, y dijimos, estos estaban tan preocupados por no hacer rainbow washing que hicieron que se cayeron en el rainbow washing, ¿no? Entonces cuando tú basas la narrativa de tu marca en lo que verdaderamente es legítimo dentro de ella, en lo que verdaderamente está atado a tu negocio. Hay un caso muy famoso de estudio de muchos años de Cisco haciendo becas para estudiantes de ingeniería que detectaban desde la secundaria y la preparatoria. Y ese es un caso bien interesante porque esos apostaron a 15 años. Ellos sabían que si le daban la beca a un chavo que estaba destacando por sus calificaciones en la preparatoria y lo mandaban a estudiar, pues dentro de 15, 20 años él iba a tomar la decisión sobre un sistema u otro dentro de su empresa, y ahí estaban anclados en eso que sí tenía que ver con su negocio, ¿no? De repente llegas a lugares donde dicen, pues esta marca pues nos late salvar al berrendo porque está padre. ¿Y eso qué tiene que ver con tu industria? No, nada, pero le gusta al dueño. Híjole, pues no tienes ningún anclaje que te legitime en la historia, ¿no? Usualmente te encuentras, ya que le rascas, en los casos de EFI, en los casos de CAN, en los casos de lo que tú quieras, te encuentras que detrás muchas veces de las iniciativas de comunicación hay posiciones personales. Muchas veces. Sí, lo cual puede estar bien, pero en algunos casos cuando está no asociado, no disasociado, más bien no asociado al origen de la marca, el ADN, pues acaba probablemente generando más problemas de los que tiene que resolver. Y esto puede ser la causa que tú quieras, ¿no? No importa la causa. Tienes que buscar, ¿cómo logras buscar causas que sean compatibles con tu ADN? Regresas a la historia de la marca, ¿qué tan atrás te vas? Porque hay marcas que tienen cientos de años y probablemente en la historia te vas a encontrar lo que sea que la aporte. ¿Cómo lo logras? Mira,
me ha tocado muchas veces estar en esas discusiones y en esas posiciones de cómo encontrar algo que sí haga congruencia, y creo que sí hay ejemplos muy buenos. El que se me viene a la mente, porque acabo de tener una conversación al respecto, y no es nuestro cliente, y no estoy cometiendo ninguna indiscreción pero me parece que el esfuerzo que hace Cinépolis al favor de las operaciones de cataratas es muy lindo, en el sentido de que está muy bien anclado. O sea, claro. que es lo único que necesitas para ir al cine, pues es ver. No, o sea, no hay ninguna agenda escondida detrás de eso. Y el hecho de que Cinépolis haga una campaña para ayudar a gente de bajos recursos a recuperar la vista, pues si te pones de lado, mira, te repito, soy muy nerd, y cada vez caes. Humberto Eco hizo un libro en los 60s que se llama Apocalípticos e Integrados. Y ese, en cada momento, en cada contexto, cuando tú regresas a él, está lleno de verdad. No es la verdad, está lleno de verdad desde mi punto de vista. Y entonces, cuando analizas esa campaña, dices, bueno, los apocalípticos dicen, sí, claro, su interés es tener más ojos que puedan ver el cine, ¿no? Y los integrados te dicen, no, a ver, si ese es algo que te liga dentro de la marca, porque en el cine lo único que necesitas es poder ver, pues entonces hace match, y nunca vas a poner de acuerdo al apocalíptico contra el integrado. Nunca le vas a convencer a alguien que está dentro de esa clasificación de que los medios de comunicación no son manipuladores, la comunicación no está hecha para vender más, la publicidad no está hecha para convencerte de cosas que no te quieres convencer, ¿no? Es que hay un en la crítica social a la comunicación hay un porcentaje muy alto de cinismo, ¿no? Total. En donde realmente no importa lo que se comunique, desde una perspectiva va a estar mal. Y partiendo de ese punto, pues entonces podrías argumentar, entonces no comuniquemos nada. Pero eso va en contra de la estructura del ser humano, de Total. comunicar. Entonces, como que el argumento es un argumento que toma, yo me lo imagino, toma mucha fuerza muy rápido, pero pierde mucha fuerza muy rápido. En donde dices, bueno, pero entonces ni siquiera el argumento en contra del argumento es válido, porque entonces entra en el mismo ciclo cínico. Y eso es un poco lo que yo veo, en donde llegamos a un extremo de libertad, de expresión en redes sociales, en plataformas digitales, en plataformas controladas corporativas, en plataformas abiertas. Y ahora esa misma libertad de expresión está siendo criticada por el exceso que tiene. Uh-huh. Entonces el ciclo parece que es interminable. Es interminable. Tim Wu diría que los medios nunca se destruyen, solo se amplían. Y parece que así estamos, ¿no? Pues es que así estamos diseñados. A ver, tú acabas de decir dos cosas que son importantísimas y que coinciden perfectamente con mi manera de pensar. Una esa es la naturaleza humana. Y si nos ponemos un poquito más cínicos y un poco más dramáticos, la humanidad ha estado equivocada la mayor parte del tiempo, ¿no? O sea, pensábamos que la Tierra era plana, pensábamos, hasta que llegó Copérnico, pensábamos que éramos el centro del universo, pensábamos una serie de cosas que están mal. Ahora, la otra parte que dijiste es que estamos entre la disyuntiva de la libertad y la censura, ¿no? Y la verdad es que yo siempre prefiero los excesos de la libertad que los excesos de la censura, porque no hay un mecanismo perfecto, ¿no? Entonces, si tienes que escoger uno, pues yo prefiero escoger la libertad con todos sus excesos. Y cuando caes en el tema de la cancelación y lo que estamos viviendo en términos de redes sociales, de los ejemplos que hemos mencionado, pues es eso, son los excesos de la libertad, los excesos de la libertad de expresión. Pero también los excesos de la censura. No, y tremendo. El mismo megáfono con el que gritas libertad, gritas censura. Y
Y creo que también la historia es muy cruel en ese sentido, porque cuando empezamos a analizar los excesos de la censura, pues empiezas a encontrarte cosas horribles en la historia, horribles, horribles. Entonces, ¿qué derecho tienes tú de salir a decir que estás en contra de ABCOD? De ABCOD o de que Djokovic haga A o B? No, o sea, no tienes ningún derecho. Pero yo creo que en ese sentido, una vez más, el dedicarnos a la comunicación lo hace cada día más excitante, porque hasta cuidarte es excitante, hasta cuidar qué es lo que dices, hasta recomendarle a tu cliente, a la marca de la cual le estás teniendo una responsabilidad, decirle, ya, ante este contexto, como decías, vamos a tomar esta postura, pues es una posición arriesgada. Y además, pues normalmente los tomamos. Hay un documental de principios de los 2000 de Gibson que hablaba de no hay mapas para estos territorios. There are no maps for these territories. Y estás hablando del fulano que inventó la palabra ciberespacio. Entonces, decía, a mí me venden como futurista y la neta, lo único que estoy tratando de hacer es medianamente explicar lo que está pasando en el presente, porque no tenemos referencias. No tenemos referencias de el doble de teléfonos celulares que el número de población. No tenemos referencias de la capacidad de producir un contenido a la velocidad que lo producimos. Tú agarra cualquier tragedia y México se pinta solo para eso. Cualquier tragedia, antes de que llegue la ambulancia, hay 18 memes en redes sociales burlándose de lo que pasó, ¿no? Entonces, es ir en un coche, regresando al ejemplo de Checo Pérez, es ir a 300 kilómetros por hora tratando de identificar dónde está la curva. Y nosotros como comunicadores, nuestro trabajo es estar sentado en el asiento del copiloto diciéndole, cuidado, hay una curva, cuidado, hay una vaca, cuidado, hay un hoyo, o vamos a entrar en una tormenta, ¿no? O puede haber un hoyo, o puede haber una vaca. Porque también parte de lo que hay que reconocer, y en lo que coincido contigo plenamente, es que la mayoría de las visiones pesimistas no suceden. No. La mayoría, históricamente. Si abres el periódico que quieras, de la época que quieras, hablando de periódico porque era lo más similar a cómo consumimos noticias hoy en su momento, lo puedes abrir y puedes leerlo y decir, pues esa noticia simple y sencillamente es la misma noticia que hoy, nada más le está pasando a diferentes personas. Sí, totalmente. La misma. Sí. Es algo increíble, es un ejercicio. Regresando es la misma telenovela con diferente elenco. Es siempre la misma telenovela, es la misma historia, son las mismas historias, son las mismas posiciones, probablemente diferentes problemas, probablemente un poco más actualizados, probablemente menos actualizados, tal vez, probablemente temas de lucha social cambiaron un poco de dónde están, pero siempre existieron. De alguno u otro siempre ha habido un fenómeno de discriminación en la sociedad que se está tratando de arreglar, siempre. Es lo que te digo, o sea, siempre nos complica el otro. Siempre. ¿No? Siempre se nos complica el otro, ¿no? Entonces, si la mayoría de estas historias acaban no siendo un tema tan relevante en el tiempo, sí, en el momento se sienten gravísimas, pues el consejo de las marcas podría ser, pues no digas nada, no actúes, no tengas posición, y simple y sencillamente que pase el tiempo. Que tristemente, Mauricio, no sabes cuántas veces lo he escuchado. De repente decir, espérate que pase el ciclo de noticias. Espérate, no hagas nada. Espérate, no contestes. Te voy a decir cuando llegas en eso, porque de repente sí hay sobrereacciones. Y tu posición como consultor en ese sentido sí es tratar de poner un calma. Relájate. Sí, o sea, es tratar de poner perspectiva, tratar de... el cliente, cuando siente que está en un momento de crisis, todo su ser se complica, ¿no? Y entran las emociones a tomar las decisiones. Y justo como consultor tienes que tomar esa posición de... Primero eres el que la mesa no está comprado emocionalmente. Esa es una gran ventaja.
¿no? Y la otra es tratar de ponerle un poquito de sentido común y tratar de relajar. Yo creo que por eso sí es verdad lo que acabas de decir. O sea, sí es verdad que de repente se te sobrereacciona un cliente y tu trabajo es decirle, a ver, cool down, vamos a pensar. Ya hablaste con tu abogado, ya hablaste con tu... O sea, vamos a pensar. Y en esas preguntas empiezan a aparecer las respuestas más sensatas. No he hablado con mi abogado. Pues a ver, antes de que salgas corriendo con un comunicado, pues vamos a ver qué implicaciones legales tiene esto. Que de hecho es interesante porque se habla poco de eso, pero normalmente comunicación, la estrategia de comunicación sigue a la estrategia legal. Siempre. Tú no sabes Siempre la cantidad de llamadas que he recibido amigos míos diciendo, oye Álvaro, me está pasando esto, ¿qué me recomiendas? ¿A qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Qué agencia de comunicación me recomiendas? ¿A quién? Ya conéctame, ya sabes. Mi primer consejo es, a ver, yo con mucho gusto te conecto con Mauricio, te conecto con quien sea, hay grandes ejes en la industria, depende de tu problema, hay una agencia para todo, pero ya hablaste con tu abogado. Sí. Y la respuesta es, no he hablado con él. Entonces es tu primera llamada, porque sea lo que sea que te recomiende el área de comunicación, la primera pregunta va a ser, oye, ¿y si lo que yo comunico te agrava tu posición legal? Claro. Te pone en riesgo, admites cosas que no quieres admitir. Y esto es cierto para una crisis hídrica y es cierto para una crisis de garantía directa al consumidor. A ver, espero que haya varios testigos, clientes míos, que es mi primera pregunta siempre. O sea, la estrategia de comunicación tiene que ir detrás de tu estrategia legal, siempre, ¿no? Y al primero con lo que hay que hablar es con tu abogado. Ahí coincidimos por completo, ¿no? Pero sí, a ver, y dijiste otra cosa bien importante, es normalmente el peor escenario no pasa, pero tampoco el mejor. Mira, yo siempre, mi cuñado es una mente financiera brillante y cada vez que tengo un problema, desde que tener que pasar la clase de finanzas de la maestría, siempre me ha ayudado, ¿no? Y un día estábamos haciendo un plan de negocio así, galáctico, llegué, se lo presenté, me dijo, mira, todo se ve muy bien sustentado, lo que te puedo decir es que no va a pasar ni esto ni esto, va a pasar algo en medio. O sea, ni van a lograr estas ventas que se están imaginando, ni va a pasar el peor de los escenarios. Siempre es algo en el camino porque tienes que irte ajustando al contexto. Entonces, regresando a lo que platicábamos, sí tienes que estar muy en control de cuáles son esas cosas que sí tienen que ver con tu negocio, esa historia que sí tienes que contar, porque la gente se va a regresar a tu historia. No te puedes esconder. O sea, no, de verdad, es bien interesante porque hay alguien que te va a encontrar los trapitos de hace unos años. Entonces, yo creo que congruencia es la palabra clave cuando llegas a este tipo porque una vez más, estamos manejando coches a 300 kilómetros por hora, ¿no? Y está tu cliente manejándolo, tú al lado tratándole de dar consejos, pero nunca va a haber una noticia que diga, hoy llevamos 5 años de ningún cambio importante en economía, política y sociedad. Nunca va a haber. Yo me peleo mucho con la gente de mi oficina cuando empezamos una presentación que dice, estamos viviendo tiempos difíciles, donde los jóvenes cada vez están... Tiempos de cambio. Tiempos de cambio, donde los jóvenes cada vez están más comunicados. Yo les digo, a ver, si eso lo dices en el 834, o en el 1940, o en el 2225, siempre va a ser real, siempre va a ser cierto. Corrígeme, pero me parece que hay inclusive un texto de Aristóteles que hace referencia a eso, ¿no? Habría que echarnos un clavado si fue de él, pero sí, efectivamente. Mira, hay un texto que a mí me encanta evidentemente en los diálogos de Platón, hablando de Sócrates, que decía que Sócrates estaba en contra de las tabletas donde los estudiantes escribían, porque eso iba... ¿cómo era la frase? Es un atentado contra la reminiscencia. Si lo escriben, no lo van a recordar. No lo van a recordar y no van a ejercitar, ¿no? Y luego te vas a citas de 1929, donde decía, ¿qué vamos a hacer con esta generación de jóvenes que no respetan a los... Pues todo, ¿no? Hay una canción muy famosa que dice, Every generation blames the one before.
Entonces, ni pasa el peor de los escenarios, ni pasa creo que lo excitante de esto es estar en el camino, es estar en la carretera, es estar al mando de la comunicación y no dejar de sorprenderte todos los días. Hay que estar aprendiendo todo el tiempo porque cambia el contexto, cambian las herramientas tecnológicas, cambia la percepción de la gente, pero al final somos bien humanos y al final somos bien animales, ¿no? ¿No sientes que no se entiende cuándo utilizar la comunicación? ¿A qué me refiero? Pensamos en comunicación en crisis, pensamos en comunicación en promoción, cuando me promuevo o cuando tengo un problema. Pero la comunicación es esencial cuando estás comprando un negocio. ¿Cuál es la historia del negocio, de dónde viene? ¿Cuál es la historia de los negocios a qué se dedican? La comunicación es importantísima cuando quieres lanzar un negocio y quieres crear una reputación y tienes que ir pensando con qué te vas a asociar. La comunicación se vuelve brutal, ya lo dijimos en un tema legal, ¿no? Que ahí podrías decir, bueno, es crisis, pero ahí, ¿no? Hay una visión, en mi opinión, muy limitada de lo que la comunicación puede hacer por ti. Cuando le rascas, la comunicación tendría que estar presente, tendría que estar casi lo primero que vieras en las mañanas después de los números de tu compañía. ¿Por qué no lo hacen más los empresarios? Mira, yo lo que siempre les digo es, no es lo mismo tener una estrategia de bajo perfil que no estrategia o no perfil. Tú puedes decidir tener una estrategia de bajo perfil. Que la estrategia de bajo perfil muchas veces es una forma de esconder que no estás invirtiendo en comunicación. Sí, pero también de alguna manera te puede proteger ante esos impulsos de hay que decir algo, ¿no? Y también depende de cómo lo dices, cuándo lo dices y en qué lo dices, ¿no? Mira, yo creo que, y eso, a ver, en los últimos años yo sí he visto un movimiento hacia industrias, empresas y empresarios que no consideraban importante tener un perfil de comunicación, a poner encima de la mesa datos y poner encima de la mesa argumentos a favor de ten una presencia, ten una estrategia de comunicación. Si es de bajo perfil, por razones de seguridad, por razones de la que quieras, de confidencialidad, de reportes al mercado, vete tú a saber, hay millones de razones para las cuales puedes tener un bajo perfil, pero no significa que la marca o la empresa no tenga una ejecución de comunicación. Es imposible esconderte, o sea, es imposible esconderte. A ver, el ejemplo más claro de cultura corporativa y comunicación, yo siempre lo he dicho, es lo que dice la gente en el momento en que el jefe se sale de la sala de juntas. Esa es la cultura corporativa, y esa cómo la paras. Pues eso no puedes decir, no platique, no voy al baño. No, pues siempre hay un discurso, siempre hay una narrativa en las empresas que permea por todos lados. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes o no queremos ser conscientes de que eso sucede todo el tiempo, ¿no? Fíjate que hay veces siento que hay una mentira generalizada, y te lo pregunto así, directo. Te mienten cuando te dicen no necesitas un plan de crisis, no necesitas estar preparado, llámales cuando tengas la bronca. Hay una cierta deshonestidad en ese consejo. Híjole, yo creo que es más esa tendencia como a autoprotegerte, ¿no? Híjole, mejor hago mejor lo del avestruz y a ver si pasa la bronca, ¿no? Y desafortunadamente mira, te voy a decir que nos pasa mucho, y es una... Hay muchos clientes que llegan por la crisis, ¿no? Sí, ya estoy metido en la bronca, ya tronó, esto ya tronó, ya alguien metido en un problema legal, ya se cayeron las ventas, ya hay algo, ¿no? Y entonces pues se dan cuenta que necesitan comunicación, se dan cuenta que necesitan un acompañamiento para acompañar al abogado, al legal, a salir de la bronca. Y normalmente la conversación posterior es, bueno, que ya salimos de esta, ¿cuál es la próxima? No, esperemos que no pase nada. No, a ver, no te hagas el loco. A ver, va a pasar y ya sabes por dónde va a pasar. Entonces vamos preparándonos, ahora,
va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero pues está mejor que te esperes a la siguiente crisis para llamarme, porque te la voy a cobrar más cara. Pero mejor vamos a sentarnos a tratar de planear ciertos escenarios que van a ser crisis por la naturaleza propia de tu negocio. Y pues vamos armando esos escenarios, vamos preparándonos para esos escenarios. ¿Dónde te va a explotar la bronca? En un tema regulatorio con tu producto, pues vamos planchando el camino para que el día que lleguemos, pues a la autoridad la tengas ya conocida por lo menos. Ya tenga parte de la historia sobre la mesa para que no llegues de repente de la nada. Vas a tener una crisis con la comunidad en la que operas, pues vamos a armar un proyecto de comunicación para que tengas una mejor licencia social en la comunidad en la que operas. Y ya sabes cuáles son los problemas que tienes. O sea, ni modo que de repente te sorprenda algo, no, pues ya sabes por dónde te va a explotar la bronca. Y ahí es donde creo que la confianza con el cliente opera en tratar de regresarlo a esos momentos de calma en donde puede empezar a ver cuál es el verdadero sentido de tu negocio. ¿Hacia dónde lo quieres llevar? Porque es distinto llevar una empresa a venderla, a sacarla a la bolsa, a que le hereden tus hijos y tus nietos y que entonces don Álvaro Rattinger sea ahí un cuadro arriba de una chimenea y que diga el bisnieto, mira, este es el bisabuelo don Álvaro que creó este emporio de comunicación. Pues no, a lo mejor tú lo que quieres es vendérsela a un fondo de inversión dentro de 7 años y irte a jugar golf todos los días. Y es bueno o malo una u otra, pues no, simplemente es cómo planeamos para, a partir de la comunicación, hacer que la vendas dentro de 7 años. ¿Cómo hacemos tu marca personal para que verdaderamente el bisabuelo Rattinger sea el patriarca de la familia? Si es lo que decidiste. Si es lo que decidiste. Ahora, cuando te preparas para una crisis, hay un tema que no se discute mucho. Te permite controlar tu destino. Porque tú sabes, yo discutí esto con Adriana Valladares, francamente muchas veces es cierto, hay accidentes, hay cosas que no ves venir, eso es cierto. Existen cisnes negros, nadie vio venir la pandemia, está bien, lo entiendo. Pero muchas veces sí sabes por dónde puede venir. Tú sabes dónde está el riesgo. Y entonces, al saber dónde está el riesgo, puedes empezar a mitigarlo, quitarle el filo si quieres, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años antes. Como dijiste, un tema regulatorio, un tema de comunidad, un tema de licencia social. Puedes empezar a atacarlo. Y creo que ahí la comunicación se vuelve aliada. ¿Cómo me voy acercando a ellos? Veo una tendencia en contra de mi producto. Veo una tendencia en contra de lo que yo vendo. Bueno, pues entonces puedo empezar a atender el problema desde ahorita. Y probablemente en uno de los de casos extremos, a través de un plan de crisis, puedes inclusive decidir virar tu negocio a otros segmentos. Totalmente. Mira, nosotros a eso le llamamos un análisis de fragilidades. Y cuando verdaderamente te sientas en un escenario de calma, en un escenario de confianza, hacer un análisis de fragilidades, sí salen. Porque son muy evidentes también, ¿no? Y luego tienes que meterle esa otra capa que es un poco más compleja, que es la del contexto, ¿no? O sea, estamos viviendo un verdadero cambio en los temas regulatorios, ¿no? Para no meternos en problemas de política. Sí va a haber un tema de cambio regulatorio. Hay algunos que son necesarios, hay algunos que dan un poco de miedo, ¿no? Pero sí estamos ante una perspectiva legal y regulatoria distinta en México. Hay que prepararnos para esa, ¿no? Y le pega más fuerte a la industria de la energía y a la industria de las bebidas y a la industria posiblemente farmacéutica. Sí, le pega a lo mejor un poco menos a otras industrias, a la agrícola, sí, pero de todos modos siempre hay una fragilidad y siempre hay esas posibilidades de identificarlas, ¿no? Y prepararte. ¿Cómo te preparas? Te preparas con protocolos, te preparas con escenarios, te preparas con capacitación a la gente, te preparas con un simulacro, te preparas con ciertas cosas que las empresas de comunicación sí tenemos esas herramientas para meterle esta capa de consultoría, decir, a ver, vamos a tratar de tener un momento de calma, tratar de analizar esas fragilidades y escoger las 3 o 4 más probables sobre las cuales nos podamos preparar, ¿no? Hay un ejercicio que se hace en ciberseguridad, en donde te dejan un USB con el logo de tu compañía afuera. Seguramente lo has escuchado.
Y pues la idea es ver si alguien de tu equipo lo recoge, y lo más natural es que lleguen y lo enchufen en la computadora, y eso se vuelve inmediatamente un problema de ciberseguridad, porque por ahí te pueden hackear, una serie de cosas. Ese nivel de conciencia muchas veces te sorprende que no existe en las empresas. Yo te diría que lo mismo aplica a los planes de crisis. Si yo te dijera la cantidad de empresas medianas que yo conozco con planes de crisis, son muy pocas. Sí. Corporativos, 100%, multinacionales, 100%, grandes empresas familiares históricas tienen sus planes. Pero cuando tú vas a la empresa mediana, primera generación, 100 empleados, 150 empleados, que son importantes regionalmente, que tienen ventas ya considerables, que son marcas ya reconocidas, ¿tienes plan de crisis? No. ¿Cómo lo cambias? Desafortunadamente, normalmente pasa cuando ya les cayó la bronca, ¿no? Y ahí se dan cuenta que les hacía falta uno, ¿no? A veces es complicado llegar a convencerlos de que necesitan un protocolo de crisis cuando las cosas están en calma, pero sí nos ha pasado, ¿eh? Afortunadamente sí, porque a ver, además, pues tú un poco tienes digamos, este ánimo de vendedor, porque pues al final del día tienes un protocolo de crisis, ¿no? Entonces cuando ves que llegas a una empresa donde de repente ves, es vaciado. Mira, hay una anécdota de uno de los fundadores de Bimbo que a mí me encanta, que decía que él se daba cuenta si una planta estaba bien administrada o no en el baño de los últimos empleados, ¿no? Entonces, decía, cuando a mí me llevaban a la visita, pues obviamente como cuando va el presidente, que pintan el pasto y ese tipo de cosas que pasan en todos los países del mundo, llegaba y todo me ponían los estados financieros muy bonitos, las oficinas, la sala de juntas corporativa perfecta, todo. Íbamos a la visita de la planta y a mí casualmente siempre me daban ganas de ir al baño en el último rincón y me tenían que meter al último baño de los empleados, y ahí te das cuenta si el baño está limpio, si está grafiteado, si están hablando mal del gerente o no. Entonces, cuando tú llegas a una empresa, es cosa de ponerte a ver cuál es la comunicación que te está dando el espacio, la gente, toda, y te das cuenta si tienen hace poco fui a la oficina de un cliente donde teníamos ahí un conflicto un poco entre áreas. Eso pasa mucho, ¿no? Y entonces entramos y nos llevaron por un pasillo tremendo donde íbamos a hablar de comunicación interna. Y yo llegué hasta el final del pasillo, me senté en la sala de juntas y le dije, oye, a ver, de que entré al pasillo aquí, ya me encontré 4 mensajes distintos de comunicación interna. Hablabas de ¿cuál es el bueno? Y se te queda viendo con... O sea, no se necesita ser genio, necesita simplemente ser observador en el camino, y eso cambió mucho de la dinámica de la junta. Entonces, cuando tú te das cuenta y te dicen, a ver, ¿dónde te va a pasar? Y te vamos a hacer un protocolo. La verdad es que sí nos han pasado muchas empresas donde sí te aceptan que tienen una fragilidad y que no tienen. Y la primera pregunta es, bueno, y antes de hablarme, ¿qué va a pasar en esta empresa si pasa esto que estás pensando que es una fragilidad? Aquí, ¿quiénes se juntan? ¿Quiénes se sientan en el War Room? Y el War Room no tiene que ser algo muy sofisticado. Suena muy sofisticado. Suena muy sofisticado, pero pues es una llamada de... Pues un grupo de WhatsApp. Es un grupo de WhatsApp de 3 personas, ¿no? El abogado, el responsable de la planta y el director general. Y ya, ese es el War Room. A veces ni eso tienen, ¿no? Entonces es súper interesante el tiempo en el que estamos viviendo, porque la verdad es que hay mucho que hacer. Coincido contigo, sí. Tal vez lo único que agregaría es que sí, vamos manejando un coche a 300 kilómetros por hora, pero además estamos viendo el teléfono. Entonces lo hace, creo que todavía más. Ojalá estuviéramos con los ojos adelante. La realidad es que el ejecutivo promedio en México, el dueño de empresa, el director de marketing, tienen 70 prioridades. La mayoría de las empresas que yo conozco tienen menos personal del que deberíamos. Somos un país muy eficiente en mano de obra, esa es la realidad. Uh-huh. Entonces está operando todo medio si no en rojo, en naranja. Uh-huh. Entonces, pues cuando las cosas truenan se va a rojo inmediatamente. Lo he visto, no hay voceros, no está determinado, o el vocero que estaba se determinó hace 6 años, ya renunció.
y ahora resulta que el vocero es alguien que no ha hecho media training, porque se canceló el presupuesto de recursos humanos el año pasado y decidieron que media training era un curso muy complicado, muy caro. Entonces, pues, escoges al que mejor habla. No, el Mauricio habla bien, ponlo en la cámara, pobre cuate, porque no está preparado, lo van a crucificar. Entonces, pocas cosas hay tan divertidas como un media training. Es una cosa alucinante, es un laboratorio de ratas de la condición humana, porque justo llega el CEO que se las siente, el chidas pelas, yo las traigo todas, y que sabe que va a un media training, que sabe que es una simulación. Y cuando le pones a un periodista con un micrófono enfrente, se quiebran, no saben qué hacer, ¿no? Pues es que es simple. El trabajo que tenemos en los medios es crear un rapport de tal manera que haya una confianza compartida. Total. Ese es nuestro trabajo, porque si no puedes contar la historia. Sí. Entonces, cuando tú no tienes clara la historia que quieres contar, como entrevistado se vuelve un desastre, porque ya no sabes qué quieres contar, te perdiste en el rapport, ya no sabes qué opinar del de enfrente, cambian de ritmo las respuestas. Y te lo digo, del otro lado te das cuenta en 30 segundos si una persona ha hecho media training o no, porque dices, este cuate ya se perdió, y ni cómo ayudarlo, él solo se va a meter en problemas. Ni siquiera lo que es más, podría yo no decir nada, sí. Y solo se complica. Y bueno, el tema de media training da para otro podcast completito. Lo que es simpático es que al final del día nos sale la emoción, nos sale lo humano. Yo siempre digo, o sea, te sale el mamífero a la menor provocación, ¿no? Sí. Entonces, de repente ponemos cara de muy racionales, y a la hora de la hora creo que además lo más en algunos casos. O el reptil en muchos de los casos. Pero al final se nos olvida que somos humanos y que la confianza de la que acabas de hablar es eso, ¿no? Es poderte sentar, tratar de ser empático con la otra persona y escuchar. Es decir, a ver, ¿por dónde están tus broncas? Y la gente te las echa sin ningún problema. O sea, es lo que dices. O sea, dejas que corran un ratito y vas identificando dónde los puedes ayudar y dónde sí hay un tema. Y creo que también tocaste un tema fundamental. Hay que darle mucha importancia a lo que es la comunicación para las empresas. Y tú lo decías hace un ratito, siéntate en tu empresa, revisa tus números y luego piensa un poco en dónde están las conversaciones, dónde está el posicionamiento de tu marca, qué está diciendo tu gente, porque al final tu primer círculo de amplificación, y eso siempre lo hablamos con los directores de las empresas, tu primer círculo de amplificación son tus empleados. Sí. Son los que van a retuitear lo que pongas en LinkedIn, son los que van a retuitear lo que... A ver, ya van a retuitear. Sí, y por lo menos ya estamos hablando del verbo retuitear. Entonces es un fenómeno que pasa, ¿no? Entonces es tu primer círculo, y si se queda en la sala de juntas, pues esa es la cultura corporativa. Si sale a medios de comunicación, pues esa es la cultura de tu empresa. Entonces hay que ponerle importancia a eso y tratar de planear mejor, ¿no? Mauricio, no sabes cómo disfruto platicar contigo. No, igualmente, creo que son temas que, lo que dices, dan para mucho, y además pues es súper divertido. Yo creo que hay que divertirse con esto. Lo que decíamos del coche es, a ver, sí, vamos a 300 kilómetros por hora, pero es divertido. ¿Y qué crees? Que queremos que vaya a 400. Sí, yo no quisiera ir a 10 kilómetros. O sea, nadie. No, qué flojera. Ya nos llegará un día la edad donde le podamos bajar a la velocidad, pero ahorita queremos que vaya más rápido. Sí, se pierde esa parte de emoción en lo que uno hace en cualquier profesión. Creo que las cosas también pierden un poco de relevancia en transcurso de vida. No sabes cómo te agradezco que hayas venido. Gracias por la invitación. La verdad es que estas pláticas son deliciosas, y la verdad es que siempre es un gustazo verte y compartir visiones y compartir experiencias. Pues fíjate, Mauricio, que tenemos una costumbre de hacer preguntas a los próximos invitados. Entonces ahorita que acabemos, apenas estamos haciendo nuestro inventario de preguntas, te voy a pedir que pienses en una pregunta para el próximo invitado, para que la vayas pensando, vayas pensando qué es lo que podemos preguntar. Mientras tanto, yo te voy a buscar
la pregunta que, vamos a ver, que te dejó el invitado anterior. ¿Cómo gestionas la necesidad de resultados inmediatos y la construcción de marca a largo plazo? No sabían a quién vamos a entrevistar, pero parece que te hicieron esa pregunta. No te voy a decir quién, pero esa fue la pregunta y tú ve pensando tu pregunta. La pregunta del millón, porque normalmente estamos en el cortoplacismo total. Yo creo que la manera en donde yo más me he divertido y creo que he aportado más valor es cuando tratas de sentarte, encontrar un momento de calma para sentarte con un líder de empresa, y he tenido la fortuna de hacerlo con muchos líderes de empresa, a decirle, perfecto, nuestro objetivo del mes y del trimestre ya sabemos cuál es, ya lo estamos haciendo. Hay una pregunta que le he hecho a varios líderes empresariales de este país en corto, y es, ¿y cuál es tu legado? Y el legado te marca mucho de ese largo plazo que dices. Y tú lo decías al principio, muchas de las decisiones están en el gusto personal. Entonces, si tú tratas de conectarte con el legado del líder que lo va a hacer, lo más probable es que esté muy, muy permeado en su cultura corporativa, ¿no? Entonces, es la pregunta del millón, es ¿cómo das el resultado inmediato? Porque hay que darlo. Y cómo eso lo metes en el contexto de la gran historia, ¿no? Por eso hablábamos del esquema narrativo, que es una joya, porque, pues, ¿dónde está tu glorificación? Lo que decíamos, ¿dónde estás buscando ese reconocimiento? ¿Dónde trasciendes? ¿Dónde trasciendes? ¿Dónde trascendió X o Y persona? Y ahí. Pero pues yo creo que ese es lo divertido de la profesión que tenemos, es cómo cumples en el corto plazo y cómo construyes en el largo plazo. Yo creo que esa es la pregunta del millón. Felicidades a quien la haya hecho. Qué buena respuesta. Ya al final te diré quién te la dejó. Me encantó platicar contigo. Muchas gracias. Mil gracias por venir. Espero que vengas pronto otra vez. Cuando tú dices Rana y yo aquí estoy. Que te busquen en jig.com. Exacto. Por favor, a los que nos están escuchando, no duden de escribirle. Por favor, a Mauricio es una persona muy bondadosa con su tiempo y muy generosa, está aquí con nosotros, mucho que aprenderle, yo aprendo muchísimo, y gracias a ustedes por estar en el podcast de Merca 2.0, este podcast, insisto, es para ustedes, den like, compártenlo y nos vemos la próxima semana.